Esto había ocurrido en otras ocasiones, pero tenemos registrado este ejemplo, gloria a Dios. Es por esto que las advertencias del apóstol son válidas, amén, hasta para nosotros hoy en día, hermanos, amén. Esto queda plasmado como un consejo para nosotros y nos impulsan a procurar que estas contiendas se apaguen por todos los medios posibles, amén, y que se efectúe la reconciliación y que se restablezca la unidad cuanto antes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hacemos entonces? Porque es obvio que siempre va a haber roces, choques, problemas, diferencias entre nosotros. Amén. En la iglesia también, como hay problemas entre hermanos, hay problemas en la familia. Amén. Gloria a Dios. En cualquier relación habrá ciertas diferencias. Amén. Es la naturaleza humana. Amén. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que superar estas cosas, estas diferencias. Y sobre todo lo que mencioné, amén, tenemos que crecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Debe haber, amén, un deseo en cada uno de querer crecer. Amén. De querer superar ciertas cosas en nuestro carácter. ¿Cómo podemos resolver los conflictos entre hermanos entonces? Con amor, con sabiduría y con madurez. Amén. Primero vamos a hablar, amén, de un don del Espíritu. Según de Timoteo 1:7, un fruto del Espíritu. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, dominio propio. Gloria a Dios. En primer lugar, recuerde que en el momento de la ofensa, el roce, choque, problema, la diferencia, se calienta la cabeza, hermanos. Amén. Gloria a Dios. En ese momento uno siente que enojo. Amén. Ira. Gloria a Dios. Y las emociones se le suben y también la lengua quiere soltarse. Gloria a Dios. Amén. Ahí está el problema. Gloria a Dios. La lengua. Amén. En este momento ejerce el dominio propio dado por el Espíritu Santo. Amén. Es el primer paso. Gloria a Dios. Vamos a dejar que el Espíritu nos calme. Amén. Que el Espíritu nos dé dominio propio. Que tendremos, hermanos, en vez de cobardía, el valor de hacer lo correcto. Amén. Ustedes saben que hacer lo correcto es lo más difícil. Uno puede saber qué hacer y no hacerlo. ¿Cuántas veces hemos hecho algo sabiendo que no era lo más correcto? Tal vez la mayoría de las veces. Muy pocas veces podemos como seres humanos abogar a la ignorancia. Muy pocas veces. Amén. Y si lo hacemos es que estamos mintiendo. Amén. Yo hablo por mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé de ustedes, pero cuando uno aboga por la ignorancia, yo no sabía. Pero ese es otro tema. La Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo y nos ha dado ¿qué? Dominio propio. Amén. Dominio propio. Tenemos la capacidad, hermanos, de someter nuestras emociones al Espíritu Santo. A la obediencia de la palabra. A los principios de Dios. Amén. Podemos someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Es manifestar el fruto de la mansedumbre. Si hablamos de mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Es la sumisión. Amén. La mansedumbre es a pesar del conflicto, a pesar de la presión, amén, a pesar de la injusticia que hace uno cede sus derechos, entre comillas, amén, lo que uno siente que es su derecho de responder o de defenderse o de poner las cosas como son, amén. Uno en ese momento siendo manso cede sus derechos, amén, que seguramente ya fueron ofendidos por un hermano en Cristo al consejo y la instrucción de la Biblia. Amén. Esa es la mansedumbre. Entonces, el dominio propio y la mansedumbre. Y en segundo lugar, quiero hablar de algo muy científico. Amén. Gloria a Dios. Algo conectado
con la manera que nuestro cerebro funciona, pero al final nos toca hacer algo. Amén. Adivina qué es, hablando de la lengua. Después de haber ejercitado dominio propio, amén, la mansedumbre, nos toca hacer algo, morder la lengua. Amén. Y al final uno quedará con la lengua muy cortita. Muy cortita. Gloria a Dios. Pero es lo que hay que hacer. Amén. ¿Qué sucede en el cerebro? Cuando estamos más enfadados de la cuenta, sufrimos un secuestro amigdalino, se llama en la psicología. Un secuestro amigdalino. La amígdala es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Amén. Entonces, en el momento de conflicto, en el momento de presión, en el momento de la ofensa, el roce, el choque ahí, gloria a Dios, que suceda, ¿qué pasa? Hay un secuestro, amén. Las hormonas y químicas y procesos metabólicos del cerebro secuestran esa parte del cerebro, amén. Y es cierto, perdemos el control, amén. Perdemos los estribos, gloria a Dios, en ese momento. Y comenzamos a decir y a hablar, amén. Y esta reacción se llama así porque es precisamente eso. Existe un secuestro de nuestra capacidad de pensar. Nos sentimos fuera de control. Y claro, ¿qué va a pasar? Amén. Vamos a meter la pata. Amén. Hasta el fondo, gloria a Dios. Bien metida. Amén. Pero a veces, segundos después o un minuto después, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy mirando a esta persona como enemigo? en segundos, gloria a Dios. Amén. Entonces es porque esto pasa en nuestro cerebro, amén, que no está controlado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, amén, y uno ejerce dominio propio y mansedumbre, uno está sometido al control del Espíritu Santo, amén, y no al control de la carne. Amén. Relaciones se han roto por este motivo, negociaciones que se han perdido, conflictos que se han desembocado en despidos, amistades afectadas, amén, proyectos detenidos, esfuerzos frustrados, equipos rotos, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por un conflicto, una diferencia no resuelto y no se manejó bien. Y esto sí provoca muchos problemas. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar aquí qué nos aconseja Jesús, porque este Jesús quien nos habló de cómo resolver estos conflictos. En Mateo capítulo 18, verso 15, entonces ya ustedes saben cómo manejar ese desorden metabólico, amén, es morder la lengua. Gloria a Dios. Es realmente la única cosa que te va a salvar, amén, muerde la lengua en ese momento, gloria a Dios. Ahora, dice la palabra, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, amén, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Entonces aquí hay un consejo de Jesucristo, quien ofrece, hermanos, 3 pasos muy efectivos, amén, para resolver problemas en la iglesia. Cuando su hermano le ofende a usted, amén, aquí están los pasos que debe seguir para solucionar el problema. Primero, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Hablar con la persona quien nos ofendió. Amén. Hablar con ellos. Amén. Dice, usted, el ofendido, verso 15, debe ir y hablar con el que le ofendió. ¿Pero dónde? ¿A dónde? A solas, aparte. Amén. Solo usted y esa persona para hablar francamente lo que pasó. Amén. Solos, sin testigos. Amén.
A veces me ha venido, voy a darles varios ejemplos, un líder de otro líder, amén, y me dice, hermano Wayne, esto y esto está pasando. ¿Ya habló con ellos? No, todavía es que no me atrevo, no quiero, ellos no hacen caso, no sé qué, es un caso perdido, ellos ya tienen 20 años así. No, está bien, hable con ellos, por eso andan así. Porque no siguen la Biblia. No siguen la Biblia, amén. Vaya, hable con ellos. Hable con ellos. Han venido, por ejemplo, otro ejemplo, hermanas en la iglesia y sus esposos no están en la iglesia. Dice, hermano, yo tengo que hablar de esto, de mi esposa. Espere, hermana, ¿por qué no trae a su esposo? No, él no viene, él no quiere hablar con un pastor. Vamos a hacer la prueba. Dile que tú quieres hablar de ese tema. Si no, primero con él, después con el pastor, a ver si él viene. ¿Sabe que varias veces pasó que él vino? Amén. Y lo que me estaba planteando la esposa no era la historia correcta. Había dejado por fuera ciertos detalles. Y era hermana cristiana, amén, hablando de su esposo, porque como era inconverso, amén, al final ella creía que podía plantear el asunto de la manera que ella quería. Amén. No, tráigalo. Vamos a hablar. Y muchas veces gané respeto de ese varón por haberlo llevado de esta forma. A veces era un tema de sus hijos, era un tema personal, quién sabe, muchas cosas, ¿no? Pero siempre es sabio, hermanos, escuchar toda la historia. Amén, gloria a Dios. Entonces, efectivamente, si el hermano o la hermana no está dispuesto a seguir la palabra, entonces no van a someter a tu consejo tampoco. Y mucho menos cuando uno se da cuenta que no han sido de todo transparentes con uno. Amén. Porque aprovechan la confianza, amén, la confidencialidad, podemos decir tal vez, o el que es algo secreto, de poner solamente su lado o su versión. Amén. Entonces uno como líder, como pastor, tiene que escuchar las dos partes, pero no antes que ellos arreglen aparte, a solas. Amén. Gloria a Dios, como dice la palabra. Entonces, primero nos toca hablar con esta persona. Amén. Esto tiene que quedar claro aquí en el consejo de Jesús. La primera responsabilidad como un cristiano ofendido es ir y hablar a solas con la persona que le ofendió. Si usted habla de roce, de choque, la ofensa, problema, la diferencia, lo que sea, amén, con otra persona, antes de hablar con el que le ofendió, estamos pecando. Amén. Es un pecado, porque vamos en contra del consejo de Jesucristo. Esto no es un apóstol, no es un profeta, es Jesucristo mismo quien plantea esto. Esto se llama también, hermanos, chismear. Amén, gloria a Dios, chismear. Y por haberlo hecho, usted ya está causando división y discordia entre los hermanos. Y menos mal si solamente fuera 2 o 3, pero eso llega y se riega a toda la iglesia y afuera. Amén. Hasta he hablado con familiares y personas afuera conectados con hermanos en la iglesia que hablan mal de hermanos en la iglesia. ¿Cómo llegó hasta ese punto? Porque ellos escucharon a su familiar hablar de tal líder. Amén. Gloria a Dios. Y se riega y eso está en boca de todos lo que está pasando entre dos personas en la iglesia. A veces están totalmente desconectados de eso, pero es un gran chisme. Amén. Lo que está pasando con dos hermanos o lo que pasó. Su lengua está causando un incendio, como dice la palabra, del mismo infierno. Amén. Del mismo infierno, así lo dice la palabra. Dios lo aborrece. Amén. Dios aborrece la discordia entre hermanos. Amén. Y el que causa divisiones, Dios aborrece. Es una palabra fuerte. Amén. Pero Él aborrece esto. Porque no hay nada que atenta contra la misión de la iglesia como la falta de armonía y la falta de unidad y la falta de colaboración. Gloria a Dios. Y un sentir de confianza entre tú y tu hermano
Gloria a Dios. Y poder colaborar juntos. Amén. Por eso lo aborrece Dios. Y a Satanás le fascina. A Satanás le fascina esto. Y todos sufren la consecuencia de la falta de amor, sabiduría, dominio propio, carácter. Amén. Y tal vez yo digo la falta de agallas. Amén. O el valor de poder llevarse como debes con tu hermano. Gloria a Dios. Porque uno mismo no quiere confrontar sus errores y sus pecados y sus actitudes. Y uno sabe, llegar a ese hermano, ya uno tiene que crecer también. Uno se tiene que corregir también. Uno se tiene que someter también a su prójimo. Amén. Si tú vas a dar, tú tienes que recibir. Amén, gloria a Dios. Como he dicho, el que fue por la lana y salió trasquilado, gloria a Dios. A veces es el sentir, no de la persona. A llegar al pastor, a llegar al líder, llevando, no, la noticia o el cuento de lo que está pasando, porque él no quiere confrontar su error, no quiere confrontar sus pecados. Amén. Y eso solamente lo hace cuando está delante de la persona. Ellos también te pueden decir. Amén, gloria a Dios. Y con tú, y tú, y tú, y tú. Amén, gloria a Dios. Pero está bien si crecen. Está bien si se someten a la palabra al uno al otro. Está bien si ahí sale de esa reunión un acuerdo de resolver el conflicto. Amén. De llevarse bien, de cambiar su comportamiento y de ser como Cristo. Ay, hermanos, es un gran milagro. Una gran victoria que sucede ahí. Y ¿sabe qué? Nadie más se enteró. Nadie más sabe lo que pasó ahí. Ellos dos. Amén. Gloria al Señor. Es la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Dios. Hay un juego de niños que se llama ponerle la cola al burro. Amén. Se pegaba el cuadro un burro, ¿no? Sin cola en la pared. Amén. La parte trasera, ¿no? Y ahí está donde debe estar la cola. Amén. Ahí está el burro. Vendaban los ojos de un niño, le daba vuelta. Amén. Al niño lo mareaban un poco y tenía en la mano que la cola del burro que se tiene que pegar en el cuadro, ¿no? Así es el juego. Entonces uno va y se está mareando, tiene los ojos vendados y va mareado y va así y va y pega la cola por aquí, por ahí. Rara vez pega donde debe de estar. ¿Y qué sucede? Todo el mundo reído. A ver. Y ahí lo van empujando y van diciendo, no, por aquí, por allá, no, ahí está, no, casi está en una esquina. Amén. Y le va burlando y guiando mal al niño, ¿no? Es un gran juego. Vamos a ver si podemos seguir esta secuencia, pero aplicando esto de una forma espiritual. El hermano A, amén, no se marean, tiene un problema con el hermano B. Ok, A y B. A cuenta al hermano C, o sea, el tercero, ¿no? Una persona fuera del asunto. Puede ser su pastor, puede ser diácono, puede ser otro hermano, puede ser su amigo. Amén. Puede ser con el pretexto que yo he escuchado muchas veces, ayúdame a orar. Llevo una gran preocupación por el bienestar de esta hermana. Déjeme contarle cómo es ella, lo que me hizo, lo que me dijo, y vamos a unirnos en la oración por ella. A veces viene disfrazado de esta forma. Amén. Pero de todos modos es una persona aparte. Entonces, cuenten lo malo del hermano B. Pero ¿qué sucede? El hermano B también va y descarga a veces con la misma persona, con el hermano C. Puede ser el mismo diácono, pastor, a veces el pastor está en esto, amén, otro amigo en común. Entonces, ¿qué sucede? Van y cuentan a la misma persona, A y C, entonces vuelven a hablar acerca del hermano B. B y C vuelven a hablar acerca del hermano A. A no sabe que B está hablando con el hermano C. Tampoco sabe B que A está hablando con el hermano C.
hermanos, se mantiene ¿qué? Confidencialidad. Y está recibiendo de dos lados esta querella, amén, y según él, lo está manejando para mantener la paz, ¿no? Para mantener la paz. Él cree que está haciendo un bien. Pero ¿qué sucede con el hermano C? Amén. Está sufriendo la presión alta y estrés. Amén. Este juego, hermanos, continúa hasta que hay una telaraña de casos y una confusión y desconfianza única dentro de la iglesia. Amén. A veces una infinidad de casos que cuántos están llevando por otros. Amén. Que este vino y contó lo que pasó con el otro, con ellos el otro día, el otro mes, el año pasado, hace 10 años. Y hay tantos casos en la iglesia que uno no puede ni ver a otro hermano sin pensar en algo que hayan hecho. Amén. Uno comienza a mirar que no, ese hermano dijo eso. Y ese hermano tuvo este problema con el otro. Y este hermano debe a aquel. Y comienza. Y ¿hasta cuándo llega esto? El enemigo se está gozando con nosotros. Amén. Está contento ver a tantos casos y tanta confusión. Amén. En este asunto. Estamos, hermanos, jugando el juego espiritual de pegar la cola al burro. Pero nunca llega la cola en el lugar indicado. Y todos frustrados y todos tanteando el otro. Amén. Empujándole aquí y acá, así, de esta forma. Y nunca se resuelve. Jesús dio la solución sencilla a este problema. Él nos manda a resolver el conflicto donde, cuando, entre las dos personas afectadas a solas en el momento. Amén. Entre ustedes dos, arregle eso. Yo no quiero saber nada de eso. El pastor no quiere saber nada de eso. Amén. Gloria a Dios. Arréglelo. Sométese a la palabra, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Amén. Muestre un poquito de dominio propio, de valor. Amén. De mansedumbre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es el deseo? De desquitar, empañar la imagen de otro. Amén. De contar lo que está pasando. Es para, yo digo, para limpiarse a uno. Aprobar o comprobar que uno está bien, que el otro tiene problema. Amén. Eso realmente es el espíritu, la mayoría de las veces. El principio espiritual aquí, bíblico, facilita que el cambio de comportamiento y evita daños mayores. Jesús lo sabía. Él dijo, si esto se puede arreglar entre ellos, los dos crecen, los dos cambian, los dos lo ponen bajo la sangre y siguen adelante y nadie más tiene que saber. La carne no le gusta enfrentar el problema. ¿A quién le gusta confesar una falta o ofensa? Yo no. ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Yo no. Tampoco. Esto es incómodo. Amén. Pero si voy a crecer, tengo que aceptar estas observaciones de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos, de mi pastor, de mi diácono, de mi amigo. Tengo que recibir esta corrección a ese nivel primero. Amén. Si nadie no me dice nada, nadie me llama la atención, nadie me corrige, entonces, ¿qué soy? ¿Un rebelde? Yo no estoy sometido a Dios ni a la palabra ni a nadie. Gloria a Dios, si nadie me puede hablar y decir, quiero decirle algo. Ya con eso se infla y se explota y no, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque alguien quiso decirle algo. Amén. Por esto no funciona esto. Amén. No estamos obedeciendo lo que Jesús nos dejó. ¿Cómo resolver los conflictos? Aunque sea difícil aceptar, el ofensor necesita ser confrontado con su falta. Y el ofendido necesita perdonar. Necesita perdonar.
Y necesita mostrar el amor de Cristo, la misericordia, la compasión, la madurez de poder ayudar al otro a levantarse y crecer también. Gloria a Dios. Amén. Como dijo Pablo en Gálatas, si ve que tu hermano tiene una falta, amén, con un espíritu de mansedumbre, restáuralo. Eso me compete a mí. Le compete a ellos recibir y me compete a mí perdonar y ayudarles a crecer. Y cuando me toca a mí, cuando me llaman a mí la atención y me dicen a mí de mi actitud, de mi manera de ser, de mi carácter, entonces me toca recibirlo y cambiar y crecer. Amén. Esto se debe hacer primero entre ellos, a solas. Hay un riesgo, claro, en contar a su hermano su ofensa. Le puede molestar. Amén. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Llegar a raíz del problema y tener la oportunidad de resolver el conflicto. Es lo que Jesús quiere hacer. Él quería abrir esa ventana de llegar a raíz y resolver. Si no caemos, hermanos, en la trampa, amén, de juego, este juego malo espiritual de pegar la cola al burro. Y Satanás se ríe de nosotros. Gloria a Dios. Si seguimos el consejo bíblico tratando con el problema aparte, a solas con el que le ofendió, todo se acabó de una vez. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es la bendición? Has ganado a su hermano. Si existe este nivel de madurez y sumisión y mansedumbre, hermanos, los dos hemos crecido. Y hemos ganado un hermano con una tremenda confianza. Amén. Un hermano con quien podemos contar, de respaldarnos y empujarnos hacia adelante y ser compañero en este caminar. En vez de pensar, bueno, no tengo a nadie. Amén. Sí, hice eso, pero ¿dónde fueron? Ya toda la iglesia sabe lo que hice. Amén. Y es difícil recuperarse de eso. Gloria a Dios. Es una pena. Amén. Una vergüenza. Pero Jesús sabe. Amén. Jesús sabe. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que actuar, hermanos, con madurez, amor y sabiduría para resolver los conflictos obedeciendo a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué pasa si usted va al que le ofendió y él no quiere oírle? Amén. Gloria a Dios. No quiere reconocer su error, no quiere escucharle, hacerle caso. Entonces, ¿qué dice? Jesús dijo, te toca llevar 2 testigos para hablar con el ofensor. Verso 16, si el problema todavía existe después de haber hablado a solas con el que le ofendió, vaya con 1 o 2 testigos y hablen con él. Siempre deben hacerlo como con amor, amables, sufridos, con mansedumbre, con mucha oración y humildad, siguiendo el consejo de 2 Timoteo 2, 24 hasta 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Esto es lo que nos toca hacer, hermanos, si tenemos que ir donde un hermano de esta forma. Con mucho amor, con mucha mansedumbre, con mucha compasión, con un deseo de restaurar y sanar, amén, el asunto. Si esto no funciona, entonces Jesús da el último paso. Nos toca presentar el problema delante de la iglesia. Yo quiero decir algo. Si llevamos esos 2 testigos, hermanos, yo les aconsejo, como tenemos como ministerio aquí en esta iglesia, y esto he hablado con los diáconos, con el hermano Martín también. Hable con su diácono. Esta es la persona indicada. Pero tienes que hablar con la persona primero. Y tú tienes que decir a esa persona, nosotros, hay un empate aquí. Esto no se está resolviendo. Allá tú, aquí yo, no podemos. Pero vamos al hermano diácono. Vamos a hablar con nuestro diácono. Tal vez si es algo no tan serio, puedes hablar con el líder de tu departamento. Si es algo dentro del departamento. Amén. Si es algo
de administrativo, algo de llevar a cabo una orden y hay una opinión distinta. No, vamos a hablar con el líder, pues. No vamos a pelear aquí entre nosotros. Vamos al líder. Vamos a decir al líder, oye, hay una diferencia aquí de opinión. ¿Qué nos dijo? ¿Qué quieres que hagamos? Ya se resuelve. Amén. Pero a veces pelean por allá en una esquina, el líder no sabe nada y los dos dejan el ministerio. ¿Qué pasó con estos dos? ¿Por qué no llegaron a la reunión de departamento? No sé. Es que pelearon una cosa por ahí y no tuvieron el valor, ni dominio propio, ni el Espíritu Santo para arreglarlo entre ellos, ni tenían la sabiduría de ir a su líder. Amén. Gloria a Dios. Vaya al líder, vaya al diácono. Si es algo tal vez muy serio, amén, acude al pastor. Pero lleve eso a un líder, dice la palabra. Amén. Sométense los dos a la buena dirección y liderazgo espiritual de la iglesia. Eso es un acto de sumisión. Amén. De humildad. Gloria a Dios. Dice aquí al final, si eso no funciona, amén, entonces el que le ofendió no quiere la reconciliación. Entonces debemos de ponerle delante toda la iglesia para resolverlo. El problema es que muchos quieren brincar los primeros 2 pasos para llegar a de una vez. Amén. Es lo que están haciendo. Ellos quieren regarlo por toda la iglesia primero. Amén. Y ya la iglesia está juzgando al caso y han saltado los 2 primeros pasos. Recuerde siempre su parte en todo esto. Tienes que perdonar la ofensa al que te ofendió. Pedro quiso aclarar esto con Jesús. Dice en verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esto sí, estaba difícil para Pedro aceptar lo que Jesús acaba de decir. Amén. Y dije, no, ok, Jesús dice, vamos a hablar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7, yo creo que es un número redondo. Amén. Ya es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya es un límite, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Qué espíritu de amor, de mansedumbre, de humildad. Amén. De compasión, de un deseo genuino ver a su hermano crecer y avanzar en la fe. En base a eso, hermanos, es lo que nos motiva a arreglar las cosas en el nivel correcto. Antes de llegar, amén, a un extremo, a pesar de todo, usted tiene el deber delante de Dios de perdonarle. ¿Quién somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano a que Dios ya ha perdonado en Cristo? Amén. Vamos a ponernos de pies. Así que, hermanos, tenemos que todos seguir estos 3 pasos para tratar la ofensa bíblicamente y según el consejo de Jesús. Amén. Según el consejo de Jesús. Si no lo hace usted, es el problema, no el que le ofendió, no la persona de la ofensa. Tú tienes el problema mayor. Amén. El que anda chismeando y hablando mal de su hermano es el que no le ha perdonado. Y esto causa división y discordia en la iglesia, lo cual Dios aborrece, como mencioné, y a Satanás le encanta. ¿Y quién sufre por esta falta de madurez y espiritualidad? Toda la iglesia. No hay fuerza, no hay unidad, no hay paz, no hay confianza entre nosotros. No hay un sentido de respaldo. Amén. Gloria a Dios. Y seguridad entre el equipo, los ministerios. Y realmente quien sufre también es los que necesitan conocer a Dios a través de un equipo saludable, fuerte como es una iglesia. Amén. Llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, maduro. Amén. Humilde, sometido a Dios, sometidos los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Amén.
Y siempre, hermanos, dispuestos a crecer. Amén. Dispuestos a cambiar, dispuestos a ser corregidos primero por Dios y el Espíritu y después por tu hermano, que no es fácil. Amén. Pero es el patrón bíblico, gloria a Dios. Es el patrón bíblico. Amén. Así, hermanos, otro pasito más. Amén. En esta lucha por mantener la armonía y tener, como dijo Pablo a Evodia y Síntique, por favor tengan el mismo sentir. Amén. Arreglen eso entre ustedes. Gloria a Dios, porque eso ya está regando a otras ciudades, a otras iglesias. Amén. Gloria a Dios. Él dijo al líder: ayúdame con esto, por favor, con estas dos hermanas. Ayúdame a arreglar esto, porque está afectando a muchos. Amén. Siento que hay un hambre y sed de justicia entre nosotros. De un deseo de realmente avanzar y ser como Cristo. Eso es lo más precioso. Gloria a Dios. Que Dios nos siga hablando, nos siga preparando, hermanos, como un equipo fuerte y ungido. Amén. Para poder bendecir a muchos con el Evangelio. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Pido, Señor, para nuestra iglesia armonía, Señor, y paz. Pido, Señor, Dios, ese don, esa bendición de llevarnos bien el uno con el otro. De poder colaborar, Señor, con el mismo sentir, con la humildad, la mansedumbre que mostró Jesús. Con el deseo de crecer, poderoso Dios, y ayudar el uno al otro a avanzar. Que nos ayudemos, poderoso Dios, a crecer en Cristo, a ser conformados, Dios, a la imagen de Jesús día a día. Une, Señor, a cada hermano aquí. Une, Señor, a los líderes, Dios, a los miembros, a cada departamento. Poderoso Rey, forma, moldéanos, Señor, a tu imagen, para poder, Señor, reflejar la gloria de Dios, reflejar el amor de Dios, Señor, y poder trabajar como un equipo fuerte, ungido, Señor, para avanzar la obra del Señor Jesucristo. Le pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdeme a perdonar. Ayúdeme a cambiar, Dios. Ayúdame a someterme a la corrección del Espíritu Santo y a tu palabra y la de mi hermano. En el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos crecer, Dios. Queremos crecer. Queremos cambiar. Queremos avanzar. Queremos ser maduros en la fe.